Vamos a repasar algunos elementos relacionados con la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Repasando estos conceptos vamos a poder entender muchos elementos educativos de este gran psicólogo suizo, basándonos también en las lecturas de Bertrand Ruygger, que habla mucho de Piaget. Nació en el año de 1896 y falleció en 1980. Un gran psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo. Él desarrolló sus tesis en torno al estudio del desarrollo psicológico en la infancia y la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. De ahí surgió que en la actualidad lo conocemos como la teoría del aprendizaje en Piaget. ¿En qué consiste? Primero hablemos de Piaget. Es uno de los más conocidos psicólogos del enfoque constructivista, una corriente que bebe directamente de las teorías del aprendizaje de autores como Lev Vygotsky o David Ausubel. En la actualidad está vigente. ¿Qué es el enfoque constructivista? Pues en su vertiente de corriente pedagógica es una manera determinada de entender y explicar las formas en las que nosotros aprendemos. Los psicólogos que parten de este enfoque ponen énfasis en la figura del aprendiz como el agente que en última instancia es el motor de su propio aprendizaje. Los papás, los maestros, los miembros de la comunidad educativa son, según dicen estos autores, los facilitadores del cambio que se está operando en la mente del aprendiz, pero no la pieza principal. Esto es así porque para los constructivistas, las personas no interpretan literalmente lo que les llega del entorno, ya sea a través de la propia naturaleza o a través de las explicaciones de maestros y tutores. La teoría constructivista del conocimiento nos habla de una percepción de las propias vivencias que siempre está sujeta a los marcos de interpretación del aprendiz. Somos incapaces de analizar objetivamente las experiencias que vivimos en cada momento, porque siempre las interpretamos a la luz de nuestros conocimientos previos. El aprendizaje no es la simple asimilación de paquetes de información que nos llegan desde fuera, sino que se explica por una dinámica en la que existe un encaje entre las informaciones nuevas y nuestras viejas estructuras de ideas. De esta manera, lo que sabemos está siendo construido permanentemente. Veamos el aprendizaje como reorganización. ¿Por qué dicen que Piaget es constructivista? Y fallecido en el 80, y hasta hace poco llegó este modelo. En términos generales, porque este autor entiende el aprendizaje como una reorganización de las estructuras cognitivas que existen en cada momento. Es decir, para él los cambios en nuestro conocimiento, esos saltos cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos a partir de nuestras experiencias, se explica por una recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que tenemos a mano, esos antiguos conocimientos que vinimos adquiriendo desde tiempos memorables. Al igual que un edificio no se construye transformando un ladrillo en un cuerpo más grande, sino que se erige sobre una estructura o lo que es lo mismo, una colocación determinada de unas piezas con otras. El aprendizaje es entendido como un proceso de cambio que se va construyendo y nos hace pasar por diferentes etapas, no porque nuestra mente cambie de naturaleza de manera espontánea con el paso de los años, sino porque ciertos esquemas mentales van variando en sus relaciones, se van organizando de manera distinta a medida que crecemos y vamos interactuando con el entorno. Son las relaciones establecidas entre nuestras ideas y no el contenido de estas, las que están transformando constantemente nuestra mente. A su vez, las relaciones establecidas entre nuestras ideas hacen cambiar el contenido de estas. Por ejemplo, para un niño de 11 años la idea de familia puede equivaler a su representación mental de su papá y su mamá. Sin embargo, va a llegar un punto en el que sus padres se divorcian y al cabo de un tiempo se ve viviendo con su mamá y otra persona que no conoce. El hecho de que los componentes, papá y mamá, hayan alterado sus relaciones pone en duda la idea más abstracta en la que se adscriben el término familia. Con el tiempo es posible que esta reorganización afecte al contenido de la idea es familia, y lo vuelva un concepto aún más abstracto que antes en el que pueda tener cabida la nueva pareja de la mamá. Así pues, gracias a una experiencia, la separación de los padres,
¿sí? Y la incorporación a la vida cotidiana de una nueva persona vista a la luz de las ideas y estructuras cognitivas disponibles, es decir, la idea de que la familia es parte biológica en interacción con muchos otros esquemas de pensamiento, el aprendiz ha visto cómo su nivel de conocimiento en lo relativo a las relaciones personales y la idea de familia ha dado un salto cualitativo. ¿Qué es el concepto de esquema? Es un término utilizado por Piaget a la hora de referirse al tipo de organización cognitiva existente entre categorías en un momento determinado. Es algo así como la manera en la que unas ideas son ordenadas y puestas en relación con otras. Jean Piaget sostiene que un esquema es una estructura mental concreta que puede ser transportada y sistematizada. Un esquema puede generarse en muchos grados diferentes de abstracción. En las primeras etapas de la niñez, uno de los primeros esquemas es el del objeto permanente, que va a permitir al niño hacer referencia a objetos que no se encuentran dentro de su alcance perceptivo en ese momento. Tiempo más tarde, el niño alcanzará el esquema de tipos de objeto, mediante el cual es capaz de agrupar los distintos objetos en base a las diferentes clases, así como comprender la relación que tienen estas clases con otras. La idea de esquema en Piaget es bastante similar a la idea tradicional de concepto, con la salvedad de que el suizo hace referencia a estructuras cognitivas y operacionales mentales, no a clasificaciones de orden perceptual. Además de entender el aprendizaje como un proceso de constante organización de los esquemas, Piaget cree que es fruto de la adaptación. Según la teoría del aprendizaje de Piaget, es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades. Este psicólogo explica la dinámica de adaptación mediante los procesos que voy a mencionar. Se llaman la asimilación y la acomodación. Entonces veamos el aprendizaje como adaptación. Una de las ideas fundamentales para la teoría del aprendizaje de Piaget es el concepto de inteligencia humana como un proceso a nivel biológico. El suizo sostiene que el hombre es un organismo vivo que se presenta en un entorno físico ya dotado de una herencia biológica y genérica que influye en el procesamiento de nuestra información y que proviene del exterior. Las estructuras biológicas determinan aquello que somos capaces de percibir o comprender, pero a la vez son las que hacen posible nuestro aprendizaje. Con un marcado influjo de las ideas asociadas al darwinismo, Jean Piaget construye con su teoría del aprendizaje un modelo que resultaría muy controvertido en esa época. Así, él describe la mente de los organismos humanos como el resultado de dos funciones estables: la organización, cuyos principios ya mencionamos, y la adaptación, que es el proceso de ajuste en el cual el conocimiento del individuo y la información que llega del entorno se adaptan el uno con el otro. A su vez, dentro de esta dinámica de adaptación operan los dos procesos que mencioné, la asimilación y la acomodación. La asimilación hace referencia a la manera que un organismo afronta un estímulo externo en base a sus leyes de organización presentes. Según este principio de la adaptación en el aprendizaje, los estímulos, ideas u objetos externos son siempre asimilados por algún esquema mental preexistente en la persona, en el chico, en el individuo. En otras palabras, la asimilación hace que una experiencia sea percibida bajo la luz de una estructura mental organizada con anterioridad. Por ejemplo, una persona con una baja autoestima puede atribuir una felicidad o una felicitación por su trabajo a una forma de manifestar lástima por él. La acomodación, por el contrario, involucra una modificación en la organización presente, en respuestas a las exigencias del medio. Allí donde hay nuevos estímulos que comprometen demasiado la coherencia interna del esquema, hay acomodación. Es un proceso contrapuesto al de asimilación. Viene otro, equilibración. Es de este modo que mediante la asimilación y la acomodación somos capaces de reestructurar cognitivamente nuestros aprendizajes durante cada etapa del desarrollo en nuestra vida.
Estos dos mecanismos invariantes interactúan uno con otro en lo que se conoce como el proceso de equilibración. El equilibrio puede ser entendido como un proceso de regulación, ¿cierto?, que rige la relación entre la asimilación y la acomodación. El proceso de equilibración, a pesar de que la asimilación y la acomodación son funciones estables, en tanto que se dan a lo largo del proceso evolutivo y de desarrollo de nosotros, la relación que mantienen entre ellas va a ser variable. De este modo, la evolución cognitiva e intelectual mantiene una estrecha vinculación con la evolución de la relación asimilación-acomodación. Piaget entonces describe el proceso de equilibración entre asimilación y acomodación como el resultado de 3 niveles de complejidad creciente. El equilibrio se establece en base a los esquemas del sujeto y los estímulos de su entorno. El equilibrio se establece entre los propios esquemas de la persona. Y un tercer aspecto, el equilibrio se convierte en una integración jerárquica de diferentes esquemas. Sin embargo, con el concepto de equilibración se incorpora a la teoría del aprendizaje piagetiana una nueva cuestión. ¿Qué sucede cuando el equilibrio temporal de alguno de estos 3 niveles se ve alterado? Esto es, cuando existe una contradicción entre esquemas propios y externos o entre esquemas propios entre sí. Como señala Piaget dentro de su teoría del aprendizaje, en este caso se produce un conflicto cognitivo y en este momento es cuando se quiebra el equilibrio cognitivo previo. El ser humano que constantemente persigue la consecución de un equilibrio trata de hallar respuestas planteándose cada vez más interrogantes e investigando por su cuenta hasta que alcanza el punto de conocimiento que lo restablece. El yo solo sé que nada sé, pero sé. Entonces, tengamos muy en cuenta estos aspectos porque además de que Piaget trabajó en las etapas de desarrollo, tenemos un concepto bien importante que se aplica actualmente en la escuela y es el concepto de la escuela constructivista. Cuando él falleció en 1980, no se imaginaba que iba a ser su propuesta tan estable, sobre todo en estos últimos tiempos. Lógicamente siempre habrá controversias porque estamos precisamente en un principio de acomodación. Estamos acomodando el tipo de educación que es más apta. Y lógicamente la educación depende del medio, la educación depende del entorno, la educación, así no lo creamos, depende de los modos de producción, de las maneras como los países manejan sus dinámicas, sus desarrollos. Entonces, no podemos comparar una educación que se está dando en este momento en Latinoamérica con una educación europea. Eso es muy claro. Sin embargo, nosotros vamos al arrastre de todos estos tipos de educación. ¿Sí? Podríamos crear una educación enfocada hacia nuestras propias necesidades y, lógicamente, tratar de buscar los mejores resultados. Hay sistemas que no funcionan en todos los entornos. Muchas gracias y hasta pronto.